Bendiciones, nuestros amigos aquí de Buenas Nuevas, Julio Román compartiendo con ustedes, y hoy tenemos una entrevista bien interesante. Vamos a estar conversando con una persona bien especial y vamos a hablar acerca del arte, ¿ok? Así que hoy nos acompaña la doctora Alma Villegas. Alma, es un privilegio para nosotros y que estés con nosotros aquí. Para mí también es tremendo privilegio y placer, o sea, es un honor. No, es nuestro. Mire, yo estoy bien impactado, ¿verdad?, de las conversaciones que hemos tenido y luego de haber leído su libro de Bezalel, que ahorita vamos a entrar un poquito más en ello. Pero, ¿qué él le dijo? Cuando usted comenzó hace 30 años, ¿qué fue lo que Dios le demostró? Lo que pasa es que en ese momento las artes no estaban tan aceptadas como está hoy en la iglesia, y entonces yo decidí preguntarle a Dios sobre las artes. Pensé que nadie me podía dar esa respuesta. Por alguna razón, eso fue mi análisis, no, nadie me puede decir. Y pensé que no había diccionario, no había nada bíblico o concordancia. Ese fue lo que yo pensé. Y oré al Señor y le pedí que me mostrara a través de su palabra dónde hablaba del arte y dónde decía que el arte provenía de Dios. Ok, porque estaba esa pasión en usted. De momento yo sentí una inclinación hacia el arte y yo peleaba con el Señor y decía, ¿cómo es posible que tú me estés llamando a hacer algo que a mí me dicen está en contra de la voluntad de Dios? Y entonces eso trajo mucho temor. Mi pastor en aquel momento me decía, si no está en la palabra, no es de Dios. Y entonces yo encontraba sanidad, encontraba ministerios de pastor, de evangelista, pero no encontraba el ministerio de un artista. Entonces, usted se metió en la palabra, le preguntó al Señor y ¿qué fue? Sencillamente oraba todos los días, puse mi Biblia en la balda y decía, Señor, ¿dónde aquí dice que el arte es tuyo? Y por 3 meses estuve haciendo esa oración, hasta que un día la Biblia se me cae, la recojo y por curiosidad miro a ver, ¿no? No pensando que me iba a encontrar nada, y encuentro un verso en la Biblia donde aparecía la palabra arte, y aquello era como lucecitas así. resplandecían. Y yo dije, oh, wow, arte. Y entonces empecé a buscar diferentes versiones de la Biblia porque me parecía que a lo mejor es que esa había habido un error. Empecé a buscar diferentes versiones de la Biblia y leer el mismo capítulo con el mismo versículo para ver si las demás versiones decían lo mismo sobre el arte. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? Y en ese momento yo me encuentro con Éxodo 31, donde Dios le está hablando a Moisés y le dice, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel y le he dado el Espíritu de Dios, le he dado sabiduría, le he dado inteligencia, le he dado conocimiento y le he dado arte. Y yo, wow, arte. Y eso lo leí, lo releí porque, o sea, encuentro que hay un personaje en la Biblia que Dios le habla a Moisés y le dice, yo he llenado con mi espíritu a esa persona, pero además le he dado sabiduría y le he dado inteligencia, pero además le he dado arte para que haga toda clase de diseños, para que invente diseños, para que cree con oro, con la plata. O sea, no me cabía la menor duda que era un artista. Claro. Y en esa misma línea, cuando Dios llama a esa persona, ¿había funciones específicas que quería que hiciera la persona? Eso sucede en un momento bien particular. O sea, Dios había llamado a Moisés al monte para tener una reunión con él de 40 días y 40 noches. O sea, eso me parece a mí súper significativo, ¿no? O sea, no todos los días uno tiene una reunión de 40 días y 40 noches con Dios. Y era para la ley. Y es bien interesante porque siempre se enfatiza los 10 mandamientos. Cada vez que hablamos de ese retiro de Moisés con Dios, pensamos en los 10 mandamientos. Pero es que durante ese escenario, durante esa reunión, además de los 10 mandamientos, Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo. Pero Moisés era el líder, Moisés era profeta, pero el tabernáculo tenía unos diseños específicos, unos diseños artísticos específicos. Y Dios en ese momento le dice a Moisés, o sea, en versión Alma Villegas, no te preocupes, Moisés, yo escogí quién va a ser
el tabernáculo. Y él dice, yo he llamado por su nombre a Bezalel. Y lo primero que dice es, y lo he llenado de mi espíritu, he puesto de mi espíritu en él, ¿no? Y haciendo esta investigación y explorando el versículo, encuentro, si tú te lees desde Génesis 1 hasta Éxodo 31, que la primera persona que aparece registrado en la palabra, que ha sido lleno del Espíritu, o sea, que Dios da testimonio de su boca diciendo, mira, yo lo he llenado de mi espíritu, es Bezalel. Y en esa época el Espíritu venía al profeta, al rey o al sacerdote. Y Bezalel no era ni profeta, ni sacerdote, ni rey, era artista. O sea que la primera persona que Dios de su boca dice, lo he llenado de mi espíritu, es un artista. ¡Wow! ¡Qué privilegio! O sea, eso revolucionó mi vida porque de momento entiendo que Dios, el llamado del artista es muy particular. Y lo primero que le da, es interesante porque no vi que era arte lo primero que le daba, sino espíritu, el espíritu de Dios. O sea, lo llena de su espíritu y luego le das el espíritu de sabiduría, que tanto el espíritu de Dios como el espíritu de sabiduría nos dice la palabra que cuando se creó el mundo estaban allí con Dios en la creación del mundo, que es la máxima creación artística. Wow. Y me llama mucho la atención de que Bezalel iba a lidiar con cosas santas. Estamos hablando del tabernáculo, son utensilios santos, era algo que digo, todavía nos sigue miles de años después. Y entonces Dios le da, como que lo escogió un artista para una labor, ¿verdad? tan importante y espiritual a la misma vez. Que tenía que perdurar hasta nosotros porque el tabernáculo es sombra de lo que iba a venir, ¿no? Nos habla de Jesús, ¿no? Y confiar un trabajo tan especial, ¿no? en un artista. Y más aún, llamó a otros artistas para que le ayudaran. Y a todos, y hay un momento en la palabra, en la narración a través de Éxodo sobre la construcción del tabernáculo, que le llama sabios de corazón. O sea que a todas aquellas personas que iban a que tenían el talento, sea para tejer, para teñir, para hacer escultura, para hacer los diseños de los vestuarios, o sea, etcétera, del vestuario de los sacerdotes, todas esas personas les llama sabios de corazón. O sea, sí que la sabiduría es un factor primordial ahí en el artista entonces. Exacto. Está ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos de sabiduría, es parte de la capacitación que Dios le da a ese artista que escoge. Y yo utilizo a Bezalel como un modelo de lo que nosotros podemos ser, o sea, que lo que primero aspiramos es ser llenos del Espíritu de Dios para poder recibir inspiración, ¿no? Directamente de espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, ¿no? Sobre cosas que podemos hacer y no necesariamente dedicarnos a imitar el mundo, sino que de la misma manera que Dios le muestra un diseño a Moisés que había que seguir, pues que Dios nos muestra a nosotros diseños, ¿no? Para películas que transformen, para obras de teatro, para himnos, para danza, ¿no? O sea que Dios lo capacita con espíritu, sabiduría, pero también le da inteligencia para que sepa utilizarlo correctamente y conocimiento para que sepa utilizar las técnicas correctamente, porque por ejemplo el candelero le dice, mira, cojan un lingote de oro y un martillo y lo van a estarle dando hasta que salga el candelero, o sea, y yo te aseguro a ti que si yo te doy un pedacito de oro y un martillo, no es trabajo fácil. No es trabajo fácil y no sé porque tenía que ser de una sola pieza. O sea, no es como ahora. Y unas medidas específicas, ¿verdad? Sí, unas medidas específicas y de una sola pieza. Iba a tener hojitas y tenía una pomegranates, ¿no? Y tenía unos elementos artísticos, pero todo no era que se soldaba, o sea, no se le añadía, tenía que ser de una sola pieza. Igual el arca, ¿no? Donde están los ángeles, pues todo eso era también de una sola pieza. Así que crear estas esculturas donde no hay computadoras como hoy en día, o sea, eso era a puro talento, yo digo.
pues ese artista tenía que saber, o sea, cómo utilizar ese conocimiento, ¿no? Las técnicas artísticas que yo me imagino que Dios le estaba revelando, ¿no? Y entonces, ya después que le da el espíritu y que le da sabiduría, inteligencia y conocimiento, y le dice también, y todo arte te voy a dar, o sea, para que sepa utilizar todos esos dones, ¿no? Toda esa capacitación artísticamente y crear algo que todavía hoy en día, ¿no? Oímos hablar del arca, no lo hemos visto, no quedó, ¿no? Una copia, pero en la forma en que se describe, ¿no? Casi por 400 años el arca estuvo siendo utilizada por el pueblo. E inclusive yo descubro que cuando Salomón pide sabiduría, yo estaba frente al arca, tenía el arca cuando yo digo, tuvo que haber leído bien la historia y sabía que la sabiduría era importante y imitó a Bezalel. Sí. Entonces, me está hablando acerca de ese momento en que Dios ya habla acerca de Bezalel y habla de que comenzó con el Espíritu de Dios. ¿Por qué usted cree que comenzó con el Espíritu de Dios? En lugar de hablar del arte primero, si no le habla primero, no, lo llenó del Espíritu de Dios. A mí me parece que Dios, en la mente de Dios, ¿no? Como el máximo artista, ¿no? Y creador, debe haber tantos diseños y debe haber tantas cosas hermosas que Él quiere compartir con nosotros, y como nuestro espíritu, ¿no? O sea, comunicarnos de espíritu a espíritu, o sea, mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, y es como yo puedo entender lo que hay en la mente de Dios, o como bajarlo aquí a la tierra. Sí, ¿no? como, Pues estamos hablando como que traducir lo que estamos viendo. Exacto, es como yo creo que nos dio el instrumento principal para poder tener acceso, ¿no? Directamente a Dios y poder decirle, ok, Dios, yo quiero hacer una obra de teatro. Que hable sobre tal situación, por ejemplo, la situación que confronta a nuestro país en este momento. Y yo creo que Dios tiene la respuesta, tiene la información, y nuestro espíritu puede accesar al Espíritu de Dios y bajar, ¿no? Como decía el Padre nuestro, que traer el cielo aquí a la tierra, ¿no? Y nuestro instrumento es el arte, ¿no? Pues nuestro espíritu se puede comunicar con el Espíritu de Dios y traer acceso, ¿no? Obras de teatro, cine, actuación. Pienso que debe ser por eso. Sí, que de igual manera estamos ministrando, ¿no? Es igualmente genuino como predicar la palabra, como enseñar la palabra o profetizar. Exacto, es como por ejemplo traen un ministro a la iglesia y él ha estado orando y su espíritu no ha estado intercediendo. ¿Cuál es el mensaje que voy a llevar a esa iglesia? Y Dios le habla a su espíritu y dice, pero esa iglesia necesita un mensaje de sanidad. Y entonces él puede, a través del estudio de la palabra, puede traernos un mensaje que va al momento, que va a nuestra necesidad. Pues yo creo que lo mismo tiene que suceder con el arte. No que no traigamos un arte que no va a hacer ningún impacto a nuestra sociedad, que podamos accesar un arte que es la respuesta a la situación que la iglesia o la comunidad o la sociedad en ese momento esté experimentando, y utilizar el arte como un instrumento de transformación. Wow. Me llama la atención cuando me estás diciendo acerca del llamado de Bezalel, que Dios le mostró al líder, al hombre de Dios, y le dijo, mira, este muchacho es el que yo he llenado, ¿verdad?, de mi espíritu, que no fue como que a Bezalel y él se levantó por allá y dijo, no, yo soy el que va a hacer el tabernáculo, yo soy el que Dios escogió. Ahí ya tú tocas algo que yo considero el protocolo que debe seguir un artista, porque no solamente eso, Dios le habla en el capítulo 31, Dios le habla a Moisés y dice, yo he llamado a Bezalel, pero entonces vemos más adelante en el capítulo 35 que Moisés se para frente al pueblo y le dice al pueblo, Dios ha llamado por su nombre a Bezalel y lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, conocimiento y arte. O sea,
que no es, o sea, no, esto no es uno que se dispara, un llanero solitario, ¿no? Que por su cuenta dice, no, yo voy a hacer esto, no. Dios le habla al líder y le dice, yo he llamado a Bezalel, y entonces ese líder se presenta ante el pueblo y le dice, Bezalel ha sido llamado para hacer esta tarea. O sea, yo veo ahí un protocolo a seguir, ¿no? Y qué hermoso sería que nuestros pastores y nuestros líderes, ¿no? Recibieran ese testimonio y presentaran al pueblo. He llamado a Julio Román para hacer esta labor, o sea, y lo presenten y sean ungidos y separados delante del pueblo para esa labor. Yo creo que eso evitaría que somos humanos, ¿no? Celos o quién es mejor que quién, porque bueno, ok, si yo quiero sobresalir, ya yo sé que tengo que ir donde Dios y que Dios me llame. Y Dios ponga en mí, en vez de decir, bueno, déjame yo hacer algo aquí, lo voy a hacer mejor para que Él vea que yo soy mejor que Él, no, porque aquí es esa reverencia de que has sido llamado por Dios, tu líder te reconoce y es el líder que te presenta a la congregación. Wow. Sí, que me parece que es un protocolo excelente, que creo que muy pocas veces lo he visto, por no decir casi. Sí, porque muchas veces con el deseo, ¿no? ¿Verdad? Está el fuego, porque Dios está trabajando en los corazones y mostrándole ese sueño. Pero entonces el primer paso es uno ir a donde su pastor y decir, el Señor puso esto en mi corazón, que usted cree, ¿verdad? Que es lo que usted, y que Dios le hable directamente al pastor. Y fíjate, cuando yo descubrí ese versículo, que luego de haber estado orando que Dios me mostrara, no, el arte, lo otro que hice fue, ok, ya me lo mostró, y cuando vi que Dios llamó por su nombre a Bezalel, lo otro que hice fue, Señor, pues yo quiero que tú me llames por mi nombre. Y estuve orando 2 o 3 meses más, hasta que un día en una sociedad de jóvenes, el pastor llamó y Dios le habló al pastor y el pastor dijo, Alma, tienes que pasar al frente porque el Señor ¿verdad? Tiene un trabajo especial para ti, y ese día el pastor me ungió. Y ahí fue entonces donde yo salí a estudiar mi carrera en teatro. Y nadie lo sabía, o sea, eso fue una oración bien privada, pero recuerdo cuando ese día Dios levanta al profeta y dice, esto no ha terminado, llamen a Alma, Alma pasa al frente, y le dice al pastor, hay que ungirla. ¿Y cuál sería el peligro, ¿no? De que alguien se lance a hacerlo sin recibir esa unción, sin recibir ese llamado? Fíjate, una de las cosas que yo he descubierto cuando uno va en Génesis 4, que empieza a hablar del linaje de Caín, ¿no? Y cuando uno llega a la 5ª generación del linaje de Caín, nos habla de Jubal, que Jubal fue músico. Y entonces las personas que han estudiado un poquito más profundamente, ¿no?, la genealogía, nos muestran que la genealogía del artista nos llega a través de Caín. Y entonces que la reputación de Caín pues, no es muy buena, no es muy buena que digamos. Entonces ahí yo empiezo a entender el por qué es que a veces pues nos hablan de, bueno, los artistas tienden a ser egoístas a veces, o les gusta orgulloso y el yo. Y es que claro, venimos de una genealogía que, si nos vamos anterior a Caín y nos vamos a Lucifer, vemos que la Biblia dice que fue un ángel que fue creado, que todos los componentes de la orquesta estaban dentro de él. Se tenía los componentes de percusión, de cuerdas, de flauta, todo eso formaba lo que era él. Y por fuera su exterior era de piedras preciosas. Y los que han estudiado ya un poco más profundo, ¿no?, pues hablan de que posiblemente su posición era alabar al Señor. Él guardaba el trono, ¿no?, con la alabanza, cubría con la alabanza, etcétera. Pero ¿qué le pasa? Se enorgullece, dice, no, yo quiero ser el que se siente, yo quiero ser el que sobresale, yo soy el más bello, o sea, y cuando, claro, sucede lo de Caín, ese espíritu nos llega a través de Caín. Así que ese es el peligro, que cuando vemos al artista, ¿no?, que no tiene a Dios en sus noticias, pues es parte de lo que ellos manifiestan, ¿no? O sea, yo quiero ser el aplauso, eso es lo que me llena, y vemos como a veces fracasan en la familia, a veces vemos
el artista bohemio, que lo que quiere es no, solamente hacer su arte, y no le interesa, o sea, pero el espíritu de pobreza está detrás de él. Se da mucho en teatro, yo sé, aún en Hollywood, yo sé que hago esta película hoy, pero mañana no la voy a hacer, no sé qué voy a hacer conmigo, porque hay esa inestabilidad, porque el enemigo no te va a proveer estabilidad, ni va a bendecir tu trabajo, ¿me entiendes? Entonces, esos son los peligros cuando uno se lanza sin ese llamado, sin esa unción, porque te vas a meter dentro de un territorio que ha sido dominado por el enemigo. Y entonces tú te vas, como yo digo, a veces uno se tira desnudo, sin la armadura del Señor, y entonces la flecha, ¡pa! Y ahí quedaste. Wow, pero entonces de igual manera, proveniendo de ese linaje, Dios redimió eso, ¿no? Dios con Bezalel, Dios redime el arte, o sea, sí, con Jubal empieza a redimir las artes, pero realmente con Bezalel Dios redime el arte, porque, y yo entiendo que por eso da testimonio público, ¿no? Le da sí, a para Moisés, que lo sepan. exacto, o sea, que el arte, o sea, olvídate de que viene de Caín, o sea, yo también llamo por el nombre, y además te voy a dar todo esto. Y si tú comparas la bendición de Caín en contraste, que diga la bendición de Bezalel, en contraste con la maldición que tenía Caín, es completamente diferente, porque el trabajo por ejemplo, el trabajo de Bezalel, que era hacer el tabernáculo, cuando pidieron la ofrenda, hubo tanta ofrenda que tuvo que Moisés decir, no traigan más. No traigan. No, está bien, no traigan más nada. Tenía demasiado, mucho más presupuesto para hacer el proyecto. Exacto, hubo provisión para ese trabajo en abundancia. Wow, que podemos decir entonces que si un proyecto proviene de Dios artísticamente, no debe de tener situaciones económicas. No debe tener, exacto. Y claro, ahí viene nosotros crecernos en esa confianza, porque la promesa está ahí. O sea, antes de Dios llamar a Bezalel, había mandado a recoger la ofrenda para ese proyecto. O sea, la provisión estaba antes del llamamiento. Así que el dinero de las películas está allá antes de las películas, o el dinero del teatro está allá antes del teatro. Es movernos en esa confianza de que con el llamado ya Dios ha hecho la provisión, y creo que es una promesa hermosa. Me estaba hablando acerca de que en Lucifer estaba todos los instrumentos y demás. Cuando él cae, entonces siempre hemos visto de que se queda ese espacio abierto, ¿no? Y nosotros venimos a tomar ese espacio de adoradores, pero de igual manera, artísticamente, nosotros venimos a tomar entonces ese espacio también, ¿no? Y yo creo que de ahí surge la guerra que hay tan grande con el artista, y especialmente con el artista cristiano. Por lo menos es como yo lo visualizo, porque yo entiendo que Satanás tiene que saber lo que hay allá arriba. ¿Lo entiendes? O sea, y hace todo lo posible para que nosotros no hayamos tenido acceso, ¿no?, a esa manifestación artística. Inclusive una de mis metas es hacer una revisión a la historia del arte, porque el arte, si te vas a ver las alabanzas, o sea, había canto, o sea, hay en los cielos cántico, hay danza, hay manifestaciones que los ángeles se mueven alrededor del trono, etc. Entonces yo digo, cuando estudiamos la historia del arte en general, y por ejemplo en mi caso la historia del teatro, no, que empieza en Grecia, al dios Dionisio, que era el dios de la bebida, o empieza con la magia, ¿no?, y con los hechiceros o los magos. Entonces, no, el arte no puede haber surgido de ahí, porque para mí eso ha sido la perversión del arte. El arte surge en el cielo cuando Dios o sea, como un Dios creador, viene de su propia esencia, ¿no? Y entonces yo creo que lo que ha hecho el enemigo es, no que lo creo, lo entiendo así, que lo ha desvirtuado. Y entonces nos lo ha traído de una forma falsa, primero a través del linaje de Caín, y segundo nos dicen que pues viene de la magia, viene de los rituales. Siempre que uno, no importa si uno estudia artes visuales o teatro, no sé, porque no he estudiado la historia de los films, o del cine, pero en términos generales siempre nos refieren a culturas prehistóricas que lo utilizaban
la magia, el ritual, ¿no? Los dioses paganos, etcétera, como una forma, ¿no? De ahí nos surge el arte y estoy completamente en contra de eso. Yo creo que surge de Dios, ya vemos elementos artísticos en el cielo y yo creo que el enemigo lo que ha hecho es robarse, porque él no crea nada. No crea nada. ¿Cómo puede ser que el teatro surgió en Grecia a un culto a Dionisio? Un rey, falso dios. Un falso dios pagano. No, eso es, que surgió antes. Pero si entonces nuestro conocimiento lo basamos en eso, aún los que hacen teatro cristiano, y empezamos desde esa base a hablar de un teatro que lo hago porque surgió en Grecia, ya estoy empezando con una plataforma falsa. Ajá, carnal, etcétera. Y entonces vemos a veces por qué a lo mejor nuestro arte no avanza, etcétera. Porque ya empezamos como quien dice, con una pata coja. Ajá, o sea, no estamos realmente cimentados. Sin embargo, a veces yo veo manifestaciones de cómo los querubines o los arcángeles, etcétera, se mueven y alaban al Señor. Y yo digo, es que lo que nosotros decimos coro griego, donde repetían unas frases, etcétera. Yo creo que de ahí esto viene. Santo, se lo copiaron. Se lo copiaron y entonces le llamaron el coro griego acá abajo. Entonces en eso estoy y me siento muy entusiasmada porque yo digo, el día que entendamos todos los orígenes de lo que tenemos, no habrá quien nos detenga y dejaremos de ser presa fácil para el enemigo. Porque como quien dice, nos estamos metiendo en su territorio sin estar completamente equipados. Es como, por ejemplo, yo veo que los ministros que Dios llama sanidad divina, estudian los versos de lo que es sanidad, estudian lo que es oración, oran y ayunan. Y claro, cuando se levantan frente a una congregación te pueden explicar cómo desarrollar tu fe y ya van armados, ¿no? Pero nosotros no, nosotros vamos con 3 movimientos y pisamos territorio que no estamos preparados y en términos generales la queja de muchos de los pastores a través de los años con los que yo he hablado es que me dicen, yo les doy la oportunidad, pero un año más tarde no sé dónde están. Se me han perdido los jóvenes, se desvirtuaron, han caído en cosas y en manifestaciones no saludables. Y entonces lo más fácil es decir, pues que no hagan arte. Alma, ¿será acaso de que estamos entrando a un territorio pues que lo ha tenido el enemigo, pero hemos entrado agarrándonos del arte en lugar de agarrarnos de la palabra? ¿Eso será un pensamiento correcto si lo ponemos así? Me parece que sí, es una de las cosas que yo he visto, o sea, el arte es hermoso, como que es de Dios, ¿no? Y entonces es natural que nos llame la atención el arte, ¿no? Pero no podemos poner el arte por encima de la palabra. Yo creo que el fundamento de la palabra vendría primero y sobre ese fundamento entonces poner el arte. Y eso nos daría entonces una manifestación sólida y que produciría cambio, transformación, fruto en abundancia. Y yo creo que hacia eso se dirige el arte en este momento. Sí, que entonces la idea sería que el artista, en lugar de, o no en lugar quizás, crecer en el arte, pero principalmente crecer él como hijo de Dios, crecer él como un hijo del Dios Altísimo en la palabra y luego entonces de seguirse desarrollando en el arte. Exacto, y por eso el modelo de Bezalel es tan interesante, porque es seguir el mismo patrón en el sentido de la llenura del Espíritu, ¿no? La sabiduría que nos viene a través de su palabra. Y cuando tú esos dones que Dios le da a Bezalel los estableces en tu vida y permites que crezcan, y ya entonces el arte viene en función, ¿no? Y basado en ese fundamento, ya entonces puedes entrar en otra dimensión y quizás poder utilizar el arte con el propósito que Dios realmente lo ha creado, ¿no? La tribu de Judá, por ejemplo, era la tribu de la alabanza, ¿no? Y la alabanza es arte, ¿no? Yo lo conceptúo, ¿no? La música, la danza, etcétera. ¿Y en qué posición tenía la tribu de Judá? La primera, iba adelante, ¿no?
Era la primera, o sea, la tribu de Judá marchaba adelante con sus manifestaciones de música, etcétera. Inclusive hubo momentos en que los músicos los mandaron al frente de la batalla, ¿no? Imagínate ahora que de momento alguien diga, vamos a mandar a estos artistas, hay una pelea en tal sitio, olvídate, somos los primeros que salimos corriendo, porque no tenemos esa confianza de hay un problema y estar al frente, o sea, y imagínate en este momento trascendental por el que está pasando Puerto Rico, deberíamos nuestras voces, nuestro talento, ir al frente de todo. Digo, la oración es buena y es poderosa y la palabra, pero somos la tribu de Judá, somos la alabanza, somos los que vamos rompiendo, ¿no? David utilizaba la música para espantarle los demonios que perturbaban a Saúl. Y estamos viendo eso hoy en día. ¿Cuántas veces hay, hermano, se utiliza la manifestación artística de alabanza o algo así verdaderamente para ayudar a sanar enfermos o a traer un mensaje? Yo creo que todavía no hemos ni pisado. Digo, la música es más aceptada, pero yo creo que no nos deberíamos quedar ahí. Yo creo que ahí ves donde yo uso la palabra infiltrarnos en la sociedad, porque de la misma manera que el mundo o lo secular se ha infiltrado dentro de la iglesia, trayéndonos, por ejemplo, esta generación que se ha educado con Harry Potter. O sea, le hemos vendido hemos permitido que lo sobrenatural entre a nuestra juventud, pero lo sobrenatural que no es de Dios. O sea, nuestros jóvenes no tienen duda de que pueden volar y montarse en una escoba o lo que sea, o sea, pero sabrán que lo sobrenatural de Dios, de sanar, resucitar muertos, etcétera. Yo no he visto todavía un muerto resucitado, tú sabes, transformaciones de comunidades completas, o sea, eso no lo hemos visto. Sí, entonces debemos de ser nosotros los que traigamos esa perspectiva sobrenatural correcta desde el punto de vista divino de Dios. Amén, sí, yo creo que sí, yo creo que debemos aspirar a no ser sencillamente personas que enseñan una obra de teatro o que montan una película o que hacen una danza, sino hacerlo en función de que vamos a entrar a alabar a Dios y que la gloria de Dios, porque vuelvo a Bezalel, después que ellos terminaron el tabernáculo, ¿no? Dice la palabra que Moisés supervisó todo, vuelve el protocolo, donde vemos el líder que supervisa la obra del artista. Lo hiciste como lo tenías que hacer, déjame revisarlo. Y él lo revisa y dice que lo hizo siguiendo todas las instrucciones. Pero entonces Moisés tiene que ir delante de Dios. Mira, aquí está el trabajo terminado, tal y como tú lo dijiste que había que hacerlo. Y es entonces que la gloria de Dios se manifiesta. O sea, y a veces, por ejemplo, yo he estado en conciertos que llegan, ok, levanten las manos, batan las manos, den una vuelta y la gloria no desciende, pero todavía no has cantado 2 himnos y entonces estamos tratando de agitar al pueblo para que manifieste la gloria. No, vamos a cantar hemos hecho un trabajo que ha surgido de nuestro espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, y entonces no necesitas hacer nada de eso porque ya eso viene ungido con el Señor. Presentas tu trabajo y una vez que presentas tu trabajo, la gloria de Dios desciende y manifiesta lo que viene como respuesta entonces también a la necesidad de ese pueblo. Cuando la gloria de Dios desciende, hay provisión, hay tantas cosas, que el pueblo no se enfermó en 40 años, no se le gastaron los zapatos, apareció comida, o sea, todo lo que Dios manifestó, ¿no? Entonces yo pienso que es una gloria de Dios soberana que se va a manifestar una vez que tu producto es presentado al pueblo. Y eso no lo hemos visto y hacia eso se mueve, yo creo que las artes. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde tú ves que estamos ahora con relación a las artes?
estamos con la euforia esta de que podemos hacer arte. Con la emoción de que ya podemos hacerlo. Podemos hacer arte y puedo cantar hip hop o puedo danzar en la iglesia. Entonces unos se han mandado por un lado y otros se han para el otro. Pero en el medio... Y son los procesos normales, ¿no? De momento no habías podido hacer algo y ahora lo puedes hacer y ¡wow! ¡Qué chévere! Pero entonces con esto está surgiendo la inquietud. Hay muchos artistas que de momento, pues ya hicimos la obra de teatro, ya la presentamos en la iglesia, ya nos aplaudieron, ¡qué bueno! Pero nos hemos quedado insatisfechos porque teníamos esa ansia de ser usados por Dios. Y montamos la obra y nos gozamos, pero hay una inquietud. ¿Y ahora qué? Y entonces hay este deseo de empezar a explorar, yo quiero ir un poco más allá. Yo quiero ver que las almas se salven, yo quiero ver que los enfermos se sanen, yo quiero ver la manifestación de Dios, o sea, utilizada, yo quiero ver una juventud impactada, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa transición y ahí es donde yo creo que el modelo de Bezalel pues es un modelo para decirnos, pues mira, de la misma manera que Bezalel recibió un modelo que fue hecho por Dios, no diseñado por la mano de Dios, y lo puso y Dios lo capacita y lo realiza, siguiendo, porque mira la humildad, porque tú sabes que los artistas a nosotros, espérate, me dan este diseñito, pero a lo mejor yo soy artista, le puedo hacer este cambio. No, las medidas no, él lo hizo, o sea, hay una cuestión de obediencia, de sujeción, ¿no? Y de carácter del artista que lo llevó a sujetarse a su líder, lo llevó a sujetarse al diseño de Dios, a seguir exactamente lo que tenía que hacer y luego al final recibe la bendición porque, es Dios a Moisés que le dice, tienes que hacerlo como yo te dije. Ahora yo me imagino que cuando Moisés revisa y todas las piezas del tabernáculo, se debió haber sentido bien contento. Oye, yo puedo irlo delante de Dios ahora con el arca. Y esto está bien chévere, está bien hecha. O sea, yo me imagino la confianza de Moisés como líder, ir a presentar el arca y el candelero y todas las demás piezas, porque aquellos líderes en el que él confió lo hicieron bien hecho. Había madurez, exacto, y ver cómo entonces la gloria de Dios desciende en ese tabernáculo y se manifiesta de esta manera tan poderosa, ¿no? Y que de ahí en adelante ese tabernáculo, entonces el día que Dios decía el tabernáculo hay que caminar con el tabernáculo, se desmontaba y la gente caminaba. Cuando decía se aguantan, pues se aguantaban y se ponía el tabernáculo y ese tabernáculo estaba alrededor en el centro del pueblo. O sea, cómo eso fue el centro de esa comunidad por 40 años, ¿no? Y guió a ese pueblo a través de todo ese desierto. Y Dios dice que siempre la gloria de Dios estuvo sobre el tabernáculo, en la nube por el día y en la columna de fuego de noche. Así que, qué legado de ese artista, ¿no? Claro que a la hora de la verdad estaba siguiendo instrucciones. Y que eso, creo yo, eso es lo que queremos que ocurra con lo que hagamos, que la gloria de Dios desciende sobre lo que estamos haciendo. Entonces, que ahí está en la palabra, Dios nos está dando todo lo que necesitamos. Y a pesar de que Él no pudo decir, yo lo hago a mi manera, y por eso la importancia de recibir el Espíritu en ti. O sea, hay técnicas de ingeniería, etcétera, que se utilizaron en ese tabernáculo, que todavía hoy en día se utilizan. O sea, que Dios no es solamente hacer un diseño, es que cambiaste la historia, es que impactaste, o sea, son tantas cosas. Sí, que su manera hubiera sido mucho más pequeño. Exacto, entonces yo digo, pues qué mejor privilegio para nosotros que de momento Dios nos dé, qué sé yo, por ejemplo, para mí en teatro, una técnica de actuación que
de ahora en adelante se diga, bueno, esta es la técnica que realmente es la verdadera, la que da resultado, y no la de aquellas personas, por ejemplo, Stanislavski, exacto, que a lo mejor no creía ni en la luz eléctrica, no, que fue ahí como quien dice, la sacada. Y yo entiendo que Dios usa a los hombres, o sea, no vamos a poner a echar todo en la basura, ¿no? Y decir, esto no sirve, pero pienso que todavía Dios tiene cosas que no nos ha revelado, y por qué mantenernos no con unas cosas que ya han sido dadas cuando hay cosas nuevas que posiblemente cambiarían el curso de la historia, porque el tabernáculo de Moisés no es el único que fue diseñado por Dios. Nos habla David, nos dice que él recibió un diseño trazado por la mano de Dios, y ese fue el templo que hizo Salomón, y dicen que era una cosa bella. Yo no sé los que lo vieron. Que no ha habido como ese. Que no ha habido como ese, pero David dice que fue trazado por la mano de Dios, así que imagínate, ¿tú sabes cuántos Óscares? Sería tremendo las películas trazadas por la mano de Dios, las obras de teatro trazadas. Yo no tengo problema, tú sabes. Yo tampoco, que sea trazado y por yo... la mano de Dios, exacto. Mira, yo la hago, Señor, dime. Pero entonces nos toca a nosotros como artistas cristianos subir a explorar, subir ese nivel de buscar y entrarnos en el secreto de Dios y bajar, ¿no? Yo estoy segura que Él está bien deseoso por darnos todas esas cosas. Es como nosotros vamos, que no lo usemos para vanagloria, sino que lo estamos utilizando para que sea Dios el que se glorifique y nuestro mundo sea transformado, ¿no? Yeah. Alma, muchas gracias. Tenemos mucho más por conversar. Tenemos unas cositas por ahí que luego después le vamos a informar de lo que vamos a estar haciendo, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que educarnos en el arte conforme a la palabra de Dios. Y yo te agradezco porque te has cedido a Dios ahí y has dejado que Dios fluya y te dé esas palabras que han sido de mucha bendición. Y sabemos que toda la gloria es para papá, pero sigue metiéndote y sigue dándonos, y vamos a seguir compartiendo, y esta es tu casa, aquí lo que tú necesites hablar, aquí está esto abierto para que tú nos hables. Amén, un placer y un honor, y ya te digo, una bendición de Dios. Bueno, amados hermanos, quiero comentarles algo. Mucho de lo que hemos estado compartiendo hoy surge del libro Bezaleel que el Señor le ha dado a nuestra hermana Alma, que le agradecemos mucho nuevamente por estar con nosotros. Y este libro lo puede conseguir en Amazon. Yo lo leí, es excelente, y más que una excelencia, ¿no? en la escritura, es que uno percibe el Espíritu de Dios en él, ¿no? Uno percibe de que Dios está hablando por medio de él. Así que es Bezaleel en Amazon por la doctora Alma Villegas, así que yo les motivo que lo consigan, que lo busquen, lo lean, luego nos envían sus preguntas que tengan del libro, se las hacemos llegar a Alma y Alma les responde, ¿verdad? Cualquier comentario. No hay problema, exacto. Pues, mis hermanos ya saben, Bezaleel en Amazon.com, ahí lo buscan y lo adquieren, ¿ok? Estas son las buenas